Hola, hoy voy a ser más corto, más breve, conciso y preciso que en anteriores exposiciones, porque la exposición de hoy se titula La monarquía absoluta contra las oligarquías financieras. Podemos decir que esta es la segunda parte del video anterior, donde hablábamos de las monarquías absolutas y las oligarquías financieras y decíamos que una no podía existir sin la otra. Bueno, ahora ha llegado el momento del divorcio entre esas dos formas de gobierno, ¿no? Entre la monarquía absoluta, que había acumulado mucho poder, y las burguesías, sobre todo el poder financiero, las oligarquías financieras, el poder financiero que ya quiere tomar poder político. Si bien sabemos que la Revolución Francesa y también la Revolución Norteamericana y, por qué no, la Revolución Gloriosa Inglesa en el siglo XVII, también hablaron de los derechos del hombre y del ciudadano. Ustedes saben que en el caso de Inglaterra, primero está la Carta Magna, que le hicieron firmar a Juan Sin Tierra, y que en el fondo tiene los mismos principios que el Bill de Derechos que se van a dar en la Revolución Gloriosa Inglesa, nada más que con una ampliación de derechos a todos los ciudadanos, que en realidad apuntaban hacia la clase burguesa. Una característica de la política británica fue la inclusión de los nuevos ricos. Las burguesías europeas no tuvieron, continentales, no tuvieron tanta suerte, no tuvieron la posibilidad de sacar de un plumazo al rey tan rápidamente, entonces tuvieron que hacer una revolución mucho más cruenta. Los ingleses no hicieron en realidad una verdadera revolución, sino un golpe de Estado, sacaron a un rey que les molestaba y que quería gobernar al estilo de Luis XIV, y lo llamaron revolución, pero en realidad era la inclusión de los nuevos ricos, una ampliación de derechos de lo que ya estaba en la Carta Magna inglesa originalmente para los ricos de entonces, que eran los nobles. Bueno, en la Revolución Gloriosa Inglesa se incluyó ya el estamento burgués, y por eso fue una revolución incruenta, salvo en algunos lugares como Escocia o Irlanda, los escoceses por rebelde y los irlandeses por católicos, que fueron atacados por los ingleses, pero en general no hubo cambios muy profundos, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que ahí están los derechos del hombre y del ciudadano, latentes ya desde la Carta Magna, luego el Bill de Derecho, y esa ampliación progresiva de los derechos de la gentry, dirían los ingleses, a medida que fue siendo necesario incluir nuevos ricos o nuevos estamentos, ¿no? Hasta incluso ya después, ya llegada la Guerra Fría, la clase trabajadora en el estado de bienestar europeo para que no se hicieran comunistas. Lo mismo va para la Revolución Norteamericana, Revolución de Independencia Norteamericana, y sobre todo para la Revolución por excelencia, de la francesa de 1789, Declaración de los hombres y ciudadanos, de la libertad, igualdad, fraternidad entre los hombres, siempre que no fueran negros, porque la fraternidad entre los hombres era para los blancos europeos, ¿no? Que luego, bueno, se fue ampliando para los otros colores de piel. Pero es interesante señalar que la Revolución Francesa buscaba igualdad entre los blancos europeos, y la esclavitud la mantuvo. Pero bueno, se fueron dando progresivamente esos cambios, y tenemos una república moderna con parlamentos, en el caso inglés, o con democracias de partido, como tenemos en Francia, en Argentina, en Estados Unidos. Y bueno, se nos hace más familiar la historia para nosotros a partir de la Revolución Francesa de 1789. Pero no hay que olvidar también que el motor de la Revolución Francesa fueron los burgueses. ¿Por qué? Porque los burgueses ya no tenían la ventaja que tenían antes con el rey. Los reyes ya no les convenían tanto porque cobraban mucho impuesto. Y tenían cierta capacidad de integrar a los burgueses. Por ejemplo, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI vendían títulos de nobleza. Colbert, por ejemplo, no era noble de origen, pero compraba a su familia el título de nobleza.
Eso hacía que los burgueses no quisieran atacar tanto a la monarquía porque tenían la aspiración de ellos también con el tiempo ser nobles, pero bueno, no se podía ser noble a todo el mundo porque los nobles no pagaban impuestos. Entonces había que mesurar eso, ¿no es cierto? Y no tuvieron la solución inglesa de la gentry, de conceder más eh, libertades a los ciudadanos y así repartir un poco la carga impositiva. Algunos nobles señalaron al rey, a Luis XIV, que era conveniente empezar a cobrarle impuesto a la nobleza para evitar males mayores. No fueron escuchados esos consejos y el que pagó con su cabeza la imprevisión de Luis XV fue el nieto de Luis XV, que fue el pobre Luis XVI, que era muy buen rey o muy capaz, era una persona muy capaz, pero no tenía experiencia política y además era muy jovencito y bueno, lo pasaba por encima los acontecimientos. Lo importante es señalar aquí que en los dos casos, en la Revolución Norteamericana y en la Francesa de 1789, el motor son los burgueses. Muy resumidamente, vamos a contar lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos, ellos eran una colonia, centro productor de materias primas, mercado consumidor de productos elaborados, tenía un monopolio muy férreo los ingleses sobre el territorio norteamericano, no les permitían comprar nada que no fuera inglés, y lo cobraban carísimo. Los españoles también cometieron ese error, tenían monopolio de productos de españoles en América y solamente los productos que venían de España se podían vender legalmente en el territorio americano. Y además para poder controlar los impuestos de esos productos los hacían llegar a Centroamérica y de ahí en mula los hacían llegar hasta el Alto Perú y de ahí en mula hasta el Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires. Por eso la primer posesión española en independizarse de los españoles fue el Virreinato del Río de la Plata, porque eran los que más se perjudicaban con el monopolio español. Pero además porque los españoles no tenían industria, no tenían manufacturas nada más. Los ingleses con el tiempo se pasaron a la industria también, en cambio los españoles no. Entonces los productos que ellos tenían eran de mala calidad, eran caros, tardaban mucho en llegar y eso estimulaba el contrabando de productos ingleses industrializados. Bueno, a Estados Unidos le pasó algo parecido. Le cobraban muchísimos impuestos por los productos, mucho dinero había que pagar por comprar los productos ingleses y tenían prohibido comprar los productos de otros países que no fuera Inglaterra. Cuentan que, por ejemplo, las palas, estaban prohibido vender palas que no fueran inglesas. Y los colonos ingleses se hacían palas de madera dura, buscaban algunas maderas duras como el roble y tallaban palas de madera dura que ciertamente se podían usar, pero eran pesadísimas, por eso habrán sido muy musculosos los norteamericanos. Y para paliar eso también usaban el contrabando. Hay una relación entre los piratas del Caribe, de las tantas películas que con Johnny Depp, creo que es el actor principal, el capitán Sparrow, capitán Gorrión, que son tan divertidas, ¿no? Las aventuras del capitán Sparrow. Bueno, lo cierto es que las colonias inglesas en Estados Unidos servían de reducidores de productos robados. Los reducidores son esos comerciantes que a los ladrones les compran por 2 pesos partido por la mitad lo que roban y lo que consiguen producto del robo y después lo venden a mucho mejor precio en el mercado normal, pero más barato que los productos legales, ¿no es cierto? Bueno, los norteamericanos mucho tiempo se hacían los vivos, hacían como que pagaban impuestos, pero muchos productos los compraban de contrabando y de producto de la piratería. Y también lo que pagaban de impuestos, que se pagaba ciertamente gran cantidad de impuestos en materia prima, por ejemplo los troncos, estaban seleccionados los troncos más gruesos para los navíos británicos. Pero, ¿qué pasa? Norteamérica tan grande, los montes eran tan grandes que no costaba mucho trabajo tener 2 depósitos separados y bueno, las maderas buenas iban a un lugar y las súper buenas a otro lugar. Y cuando llegaban los inspectores los llevaban a las de las maderas buenas. Total, había muy buena madera, pero los mejores
leños, digamos, las mejores maderas se las quedaban los norteamericanos. Y además una abundancia de todo que hacía que los norteamericanos vivieran muy pero muy bien. Para que ustedes se hagan una idea de lo que era un producto elaborado y un producto de la tierra. Cuando un colono norte, la diferencia en valores, ¿no? Las casas de los norteamericanos eran casas de madera, por eso aún hoy siguen haciendo de madera, pero ahora las hacen de maderitas. En otra época se hacían con troncos de árboles. Hay algunos programas que a mí me encantan, no sé si a ustedes en la televisión, en el Home and Health y algunos otros canales parecidos, en donde se muestran construcciones de casas de madera a la antigua usanza, con maderas buenas, con troncos de árboles, ¿no? Y son casas realmente lujosas, bien protegidas del frío, del calor también cuando lo hubiese, aunque son más bien edificaciones para zonas frías. Y bueno, son de muy, muy buena madera, ¿no? Pero salen carísimas. Los ricos solamente se hacen casas de troncos enteros. Bueno, pero en aquella época, en los tiempos anteriores a la Revolución Norteamericana, se hacían con troncos enteros también, pero eran sumamente baratos. Es más, talar un bosque era un medio de progreso. No se veía como un daño a la ecología, porque se talaba un bosque, se obtenía mucha madera, la de menor calidad de leña, la de mejor calidad para construcción, la super mejor calidad para los barcos, y el espacio libre que quedaba en el bosque servía para frutos, para plantar, para el trigo, la cebada, sobre todo el maíz, que es un producto americano y que los indios les enseñaron a los colonos a plantar. Entonces se veía como un obstáculo, los bosques norteamericanos se veían como un obstáculo, entonces los talaban y había árboles que eran centenarios, árboles inmensos. Cuenta un viajero francés que en los primeros años de la independencia de los Estados Unidos llegó a Boston y desde el barco vio muchísimos palacios con columnas de mármol similares a las de los palacios de Francia, que tenían columnas de mármol. Por supuesto eran mármol en parte exterior y por adentro eran de ladrillo, pero eran carísimas, ¿no? Y dice, ¿y esas casas de quiénes son? Son de nuestros comerciantes, le dijo un marinero, ¿no? Yo miraba y decía, pero ¿cómo puede ser que todos los comerciantes tengan tanto dinero para tener palacios con columnas, con columnatas delante de sus casas? Y cuando llegó y empezó a recorrer la ciudad de Boston, descubrió que eran columnas falsas que se hacían con troncos de árboles. Troncos de árboles que eran grandes como columnas y expertos carpinteros las tallaban, le hacían las rayitas que tienen las columnas tradicionalmente. El estilo, ustedes saben que hay tres estilos: dórico, jónico y corintio. Bueno, las hacían de estilo dórico, con las rayitas, las de las rayitas, pero en madera, pintada de blanco. Entonces de lejos parecían columnas de mármol, pero bueno, de todas maneras eran buenas columnas porque se hacían no de trozos de árbol, sino de un árbol entero que tenía el tamaño suficiente para simular ser una columna de piedra o de mármol, ¿no es cierto? Bueno, entonces hacían edificios enormes. Cuentan que, otro ejemplo, que cuando en la guerra de independencia los ingleses atacaban a los colonos norteamericanos, estos se atrincheraban en sus casas de madera y los ingleses, para hacerlos salir, quemaban las casas, les tiraban antorchas y los prendían fuego. Pero rara vez moría un colono. ¿Por qué? Porque la madera era de tan buena calidad que tardaba en prender. La maderita, cuando es madera de mala calidad, prende una llama viva, rápida y se consume enseguida. Cuando la madera es buena, tarda mucho en prender, pero después no se apaga más, dura muchísimo y más que llama da calor. Por eso en el mundo antiguo y medieval o todavía en la época de la Revolución Norteamericana, en el hogar, en la chimenea, en el hogar, dulce hogar, se ponía el tronco más grueso antes de ir a dormir. La leña fina se ponía durante el día y cuando se iban a dormir se ponía el tronco más grueso que hubiera en la leñera, y se lo cubría con ceniza. Eso se llamaba guardafuego, la costumbre esa, para que así se preservase más. Haciendo un paralelismo, es como cuando uno pone sal en un tacho con hielo y agua, porque la sal hace que el hielo dure más tiempo. Bueno, algo parecido, pero al revés,
con el fuego se hace con la buena madera, se la rodeaba con ceniza y un buen tronco, no largaba llama, pero largaba fuego toda la noche. Bueno, lo mismo pasaba con las casas norteamericanas, no prendían buen fuego porque eran de muy buena madera, o sea, no prendían llama viva. Después sí se quemaban, pero tardaban. Y entonces los colonos tenían tiempo de escaparse, ¿no? Entonces, las famosas masacres inglesas contra los norteamericanos, hoy los historiadores yanquis, los propios historiadores norteamericanos, dicen que no fueron tan masacres, no hubo tantas masacres ni tantos muertos, por lo menos al principio de la guerra de independencia norteamericana. La masacre de Boston murieron 3 hombres nada más, pero la prensa burguesa norteamericana fue agrandando la estilo teléfono roto el número de muertos y señalaba las casas incendiadas. Entonces la gente decía, se habrán muerto todos quemados. Pero no, dicen que la mayoría de los colonos se escapaban. Bueno, y volvemos, también quiero contar esto de las casas que se prendían fuego, porque los colonos, cuando llegaban, los colonos ingleses que llegaban al Nuevo Mundo, a la Nueva Inglaterra, llegaban y a veces ya toda la zona de la costa estaba ocupada. Entonces había que buscar otros territorios. Bueno, pedían, se les daban terrenos fiscales más hacia el interior, pero tenían su problema. El problema es que había indios, había que talar esos árboles, pero bueno, era una ganancia que podían obtener con el talar esos árboles, tenían que defenderse de los indios. Por eso en Norteamérica la tradición de las armas y la cuarta enmienda, todo ciudadano tiene derecho a tener y portar armas, porque en aquella época prohibirle a los colonos el tener y utilizar armas era prácticamente una sentencia de muerte, iba contra el derecho a la vida. En Inglaterra no, nadie puede tener armas fuera del ejército o la policía, aún hoy. Hoy en día está muy restringido el uso de armas de fuego entre los ingleses y le da una gran ventaja ciertamente a la fuerza policial porque con muy pocas armas pueden defenderse de muchos ladrones. Por eso la mayoría de los policías ingleses ni siquiera llevan armas, llevan un bastón nada más. En Estados Unidos no, tienen la tradición de las armas de fuego porque las necesitaban para defenderse de los indios y también poder cazar y mejorar su alimentación. Bueno, pero la cosa es que tenían que irse al monte, talar árboles, hacer las casas y demás. Y bueno, y con el tiempo se iban ocupando esos territorios y aparecían nuevos territorios más prometedores, más hacia el oeste, la conquista del oeste, que ciertamente terminó siendo una conquista que se concretó plenamente ya con Estados Unidos independiente. Pero la conquista hacia el oeste siempre existió. Siempre hubo colonos que se metían cada vez más adentro en el territorio norteamericano para buscar nuevas tierras, mejores oportunidades, etc. Y cuentan que los colonos cuando se iban a otra tierra, quemaban su casa, hacían una fiesta de despedida en donde toda la comida que no podían guardar o vender la consumían en esa fiesta. Invitaban a todos los vecinos y bueno, todos los animales que no podían moverse por sí mismos o que no podían ellos matar y faenar para llevarlo, porque hay un límite para llevar carne seca, matar un animal, cocinarlo, salarlo y llevarlo en barriles. Convenía más llevar mucha pólvora y balas que llevar mucha carne en conserva, porque si no, ¿cuántas carretas necesitaban para el viaje al oeste? ¿No? Entonces, todos los animales que no se podían mover por sí mismos, lo mataban. Un chancho que ya era muy gordo, no caminaba muy rápido, lo carneaban y hacían una fiesta para todos los amigos. Y prendían la casa, la prendían fuego. La incendiaban y a la luz de las llamas bailaban, festejaban, se despedían y demás, ¿no? Pero no era solamente que hacían eso como una fiesta, sino porque era un modo de recuperar los clavos abisales. Los clavos abisales son clavos largos, como verdaderas estacas de hierro. O sea, se los llama clavo porque cumplen la función de un clavo, pero su aspecto no es el de un clavo, es el de una estaca de hierro, que se utilizaban en los barcos para unir los grandes tablones de los barcos y también se usaban en las casas norteamericanas para unir los grandes troncos unos con otros. Muchos troncos se unían unos con otros mediante un sistema de imbricación, imbricaban, le hacían como unos tallados, se tallaban los troncos y se los encajaba unos con otros como un rasting en un juego de Lego o algo así. Pero había que poner algunos clavos fuertes para sujetar la estructura y esos clavos eran los clavos abisales,
clavos que eran verdaderas estacas. Entonces prendían fuego y se iban al otro día, pero no sin antes juntar todos los clavos de la casa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque los clavos, que eran hierro, hierro dulce, en realidad no eran gran cosa, pero eran de hierro y eran carísimos porque los norteamericanos no tenían la industria del hierro. ¿Eh? Y todo lo que fuera maquinaria o las primeras maquinarias estaba prohibido llevarlo a Estados Unidos. En Estados Unidos era lo ideal llevar una máquina, porque estaba toda la materia prima ahí, pero los ingenieros ingleses tenían prohibido viajar a los Estados Unidos, solamente podían viajar colonos analfabetos, gente que no tuviera muchos estudios. Algunos ingenieros que querían hacerse ricos en las nuevas oportunidades de Estados Unidos viajaban disfrazados de grumete, pero tenían que de memoria guardar en su cabeza los planos de las máquinas si querían llevar alguna máquina a Estados Unidos porque no los dejaban, ¿no? Bueno, pero como les digo, Estados Unidos se las ingeniaba siempre para evadir eso, ¿no? Dejaban que entraran ingenieros, que entraran personas preparadas, armeros siempre entraron, porque ellos necesitaban gente que les fabrique armas para pelear con los indios, entonces también siempre tuvieron muchas armas, y es ahí el origen de la industria armamentística norteamericana y el gusto no solo por las armas, sino las armas de buena calidad que tienen los norteamericanos. Y en Europa los armeros trabajaban para los reyes nada más. En Estados Unidos trabajaban para los colonos comunes, que ciertamente eran muy ricos, porque podían pagar en pieles de nutria lo que un rico pagaba en Europa con monedas de plata o de oro. Entonces tenían mucha abundancia de riqueza. Y los ingleses, los norteamericanos lograban así evadir impuestos, cobrar con contrabando, compraban mercadería robada, se guardaban los mejores productos y no se los entregaban a los cobradores de impuestos de los ingleses, y así tenían sus pequeñas picardías para evadir impuestos, ¿no? Hasta que al final de la Guerra de los 7 Años, una guerra en la cual Inglaterra ganó la guerra y ganó muchísimos territorios, entre ellos Canadá, tuvo una contra, que era una guerra que exigió contratar muchos soldados. Y luego había que volver al ejército en tiempos de paz, a un ejército de pocos miles de soldados. Habían pasado de 20.000 a 30.000 hombres a 90.000 hombres al final de la Guerra de los 7 Años. Y el rey Jorge III, que era un rey que le gustaban mucho los soldaditos, o sea, no es que le gustaban como compañeros de diversión, le gustaba tener soldados, le gustaban los ejércitos, decidió achicar el ejército a 60.000 hombres. Pero era mucho más chico que los 90.000 que tenía en ese momento el ejército, pero era 3 veces más grande, o casi 3 veces más grande que el ejército en tiempos de paz de antes de la Guerra de los 7 Años. Y entonces, claro, el parlamento inglés, que recordemos, era un parlamento dominado por las clases adineradas inglesas, no quería pagar impuestos por esos soldados. Le dijeron al rey: Macanudo, majestad, perfecto, es muy importante tener un ejército profesional en tiempos de paz como núcleo de un futuro ejército, pero se le está yendo la mano porque es mucha plata. Entonces el rey Jorge dice: no se hagan problema, le voy a cobrar un impuesto a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos en esa época habían salido de la Guerra de los 7 Años como aliados de los ingleses, porque los ingleses ganaron la Guerra de los 7 Años en América, en el Teatro de Operaciones de América. Algunos dicen que la Guerra de los 7 Años fue la Primera Guerra Mundial. No es la Primera Guerra Mundial que se conoce en los libros de historia 1914 al 18, sino en la Primera Guerra Mundial, pues se hizo en todo el mundo, ¿no? En la India, en África, en Europa, en América. Bueno, y en el territorio americano los ingleses le quitaron Canadá a los franceses, pero el ejército inglés que derrotó a los franceses estaba compuesto por soldados ingleses y por milicianos norteamericanos, a los cuales se les había dado a entender que después de la Guerra de los 7 Años se les iba a incluir en la gentry, o sea, se los iba a incluir en la Revolución Gloriosa Inglesa, iban a ser ciudadanos de primera categoría. ¿Y qué pasó? Después de la guerra no solo no los incluyeron en la gentry, sino que les cobraban impuestos, ¿no? Y entonces los norteamericanos hicieron un ataque, una especie de sabotaje, una especie de destrucción masiva de té.
el impuesto al té, que querían cobrarle mucho los ingleses, ellos hicieron la fiesta del té, el party tea. Se disfrazaron de indios, con las caras pintarrajeadas como indios, y atacaron un buque inglés de mercancía y tiraron al mar todo el té. Muchos años después de la independencia, un historiador joven le preguntaba a uno de los primeros revolucionarios norteamericanos que qué opinaba del impuesto al té. Y dice, jamás tomé una gota de té. ¿Usted no toma té? No, yo tomo café. Pero ¿y entonces por qué hicieron la revolución? Porque siempre habíamos hecho lo que se nos antojó y queríamos seguir haciendo lo que nos habíamos hecho siempre, hacer lo que se nos antojaba y hacer como que pagábamos, pero no pagar impuestos. Y el rey se le fue la mano, puso la mano pesada, no quería que hubiera mercancías ilegales, la piratería estaba desapareciendo, justamente los ingleses habían usado mucho la piratería contra España, pero para el siglo XVIII-XIX la piratería se les estaba jugando en contra al comercio inglés, entonces estaban empezando a atacar a los piratas y eso significaba menos mercancías robadas y de contrabando que llegaban a las colonias del sur de Estados Unidos, la zona de Virginia y de las dos Carolinas. Esa era una zona donde llegaban la mayoría de los productos productos del pillaje, del robo de los corsarios y piratas ingleses, y bueno, entonces ya les estaban cerrando un mercado. Por otro lado, les cobraban muchos impuestos y encima no los reconocían en la gentry, no los integraban al Imperio Británico. Bueno, que se la buscaron los ingleses, ¿qué más querían? Ya tanto que le exigieron de impuestos, se terminaron rebelando. Pero justamente lo interesante es esto de que lo importante para los norteamericanos no pagar impuestos, ¿no? Por eso también podemos decir que la génesis de la Revolución Norteamericana es la burguesía yanqui. Y bueno, ¿y cómo fue en la guerra? Y la ganaron por abandono de los ingleses, ¿no? Gracias a la abundancia que tenían los norteamericanos. Tenían muchos territorios, tenían abundantes territorios, y los ingleses se cansaron de dominar ciudades norteamericanas y ver que el ejército norteamericano se iba desplazando de un lugar a otro, se rehacía constantemente, obtenía vituallas sobre el terreno, a ellos les costaba mucho más obtener alimentos, no tenían las capacidades de comprender el clima y los alimentos norteamericanos como la tenían los yanquis. Por ejemplo, los ingleses al maíz yanqui, cuando capturaban una granja, al maíz se lo daban de comer a los caballos, porque en Europa el maíz todavía no se había hecho popular como alimento de la gente humilde. Y en cambio los soldados norteamericanos comían maíz como cualquier hijo de vecino y estaban bien alimentados con un alimento que los ingleses ni siquiera se les ocurría probar porque pensaban que eran alimentos de animales, ¿no? O de cerdos, ¿no? Bueno, y después también los mismos soldados ingleses no eran ingleses. La mayoría de los soldados ingleses eran o irlandeses o eran alemanes de la zona de Sajonia, un estado alemán de donde provenían los monarcas ingleses. Los monarcas ingleses de aquella época venían de Sajonia, del estado de Sajonia. Por eso en la Guerra de los 7 Años, Inglaterra y Prusia, que era la génesis de Alemania actual, pelearon aliadas, porque el rey inglés era primo del rey prusiano. Bueno, y en Sajonia era una zona muy pobre, muy pobre. Entonces la gente, para no morirse de hambre, entraba en el ejército. Y la mayoría de los... y el otro era el estado de Hesse. Hesse era otro. Entonces los hessianos, los sajones y los irlandeses eran los soldados del ejército inglés, no eran ingleses. Y los escoceses también. Los escoceses, sobre todo en la zona donde había pobreza, se metían en eso. Pero, claro, ¿qué le pasó? Esos soldados los perdieron cuando llegaron a Estados Unidos. Algo parecido les pasó a los ingleses en las invasiones inglesas al Río de la Plata. Después de la primera invasión inglesa, Santiago de Liniers mandó que los prisioneros ingleses los mandaran al interior de la Argentina, a Córdoba, a Santa Fe, al sur de La Pampa, al sur de Buenos Aires, en la zona de la región de la Pampa húmeda, donde no se podían escapar porque no conocían la geografía, y si querían tomar un caballo y escapar, si iban hacia Buenos Aires los capturaban, y si iban tierra adentro los mataban los indios, así que no les quedaba más remedio que estar ahí, y la ventaja es que no necesitaban cadenas,
se tenían que quedar porque no había manera de escapar. Y eran los irlandeses, 2 años después, cuando terminó el conflicto con Inglaterra, el gobierno británico los quiso repatriar. Y la gran mayoría se quedaron. ¿Por qué? Porque acá las tierras eran baratísimas, se regalaban, las tierras fiscales se las regalaban a la gente, y además los irlandeses eran rubios y de ojos azules, y en el Río de la Plata la mayoría eran morochos. Entonces las mujeres criollas, cuando los veían a los irlandeses, se les caían las medias al de ver esos muchachitos rubios de ojos azules, intensos ojos azul acero, que ellos no conocían. Algo parecido le pasó en Estados Unidos. La diferencia es que la población anglosajona era blanca, rubia, ¿no es cierto? No era igual que los criollos nuestros, ¿no es cierto? Como somos nosotros, que somos eh, más bien que color café con leche, color amarronado, marrón claro, marrón oscuro, pero todo café con leche más o menos. En cambio, los norteamericanos no, serán anglosajones. Las mujeres inglesas en América eran muy parecidas a las mujeres alemanas o irlandesas o escocesas, y bueno, los soldaditos ingleses que no eran ingleses, cuando iban a esa zona, en las zonas cuando iban muchas veces los soldados, se les daba un dinero. eh, los sistemas de alimentación del ejército en aquella época eran muy primitivos, y salvo en las fortalezas no había una comida regular, sino que a los soldados se les pagaba una suma de dinero fija todos los días, los peniques del rey, para que se compraran la comida, y se les daba permiso un rato para que fueran y compraran comida. Claro, entonces ¿qué pasaba? Cuando estaban en zonas amigables para el ejército británico, los soldaditos ingleses que no eran ingleses, iban y golpeaban la puerta de las casas de los yanquis y les pedían de comer, y por 2 monedas, 2 pesos partido al medio, les daban sidra, les daban whisky de maíz. Tenían tanta abundancia de manzanas, por ejemplo, que el American Pie norteamericano estaban hartos de comer torta de manzana. Entonces la usaban para algo, la usaban para hacer sidra, y así todo sobraba. Entonces se la daban a los chanchos, y ahí andaban los chanchos medio borrachos comiendo el mosto del, de la sidra fermentada, porque sobraban toneladas de mosto de sidra después de fabricar la sidra. Y los norteamericanos, en vez de tomar agua, tomaban sidra todo el día. ¿Sí? Cebada también abundaba, y sobraba tanto que los animales no tenían capacidad de comer esa cebada. Incluso le daban maíz a los animales para comer. Entonces sobraba cebada, y con eso hacían cerveza. Y después tenían maíz en abundancia, y como sobraba lo fermentaban y hacían whisky de maíz, que es un whisky más dulzón. Este, y los cerdos se criaban recontragordos con todo lo que sobraba en los campos. Y encima los anglosajones eran tan industriosos que todo el estiércol de los animales lo juntaban y lo ponían a los campos que iban liberando de los árboles. Sacaban árboles y en esos lugares echaban todo el estiércol de los chanchos, que debe de haber sido abundantísimo, habida cuenta la cantidad de manzanas que había en el sur este de los Estados Unidos. Y entonces, claro, la comida valía baratísima, en vez de agua tomaban sidra. Hay que decir que en aquel entonces era más sano tomar sidra o cerveza que tomar agua, salvo que fuera agua de una cascada, de un manantial, porque no había agua potabilizada como hoy. Entonces en Europa y en América se acostumbraba más tomar cerveza y sidra que agua común. Pero en Europa la sidra y la cerveza eran más caras, por eso también tenían que tomar té. Para más o menos equilibrar las finanzas. Pero en América se la pasaban tomando como quien toma agua, cerveza y sidra. El cerdo estaba baratísimo. A los soldados de guarnición norteamericanos, para darle una idea, se le daban 3 kilos de carne por día para comer, que obviamente no los podían comer. Parte lo comían y parte o lo tiraban o lo vendían a los indios y sacaban alguna piel o alguna cosa, porque les sobraba la comida. Y bueno, y en eso, ese fue uno de los factores que hizo la derrota norteamericana, perdón, inglesa en Norteamérica. No solo que tuvieron que andar persiguiendo a las tropas yanquis por todos lados, sino también que la misma tropa de sus ejércitos muchas veces desertaba y se unía al ejército enemigo. A eso súmenle que Inglaterra que España y Francia, aunque eran naciones monárquicas,
ayudaron a los colonos ingleses, no por amor a la libertad de los colonos ingleses, sino para perjudicar a Inglaterra, que había ganado la reciente guerra de los 7 años. Y la historia luego se repitió en Francia, ¿no? Los burgueses no querían pagar impuestos, hubo una serie de malas cosechas. ¿Por qué? Porque en Islandia, al norte de Europa, hubo un volcán que llenó de ceniza volcánica el cielo europeo, y durante 7 años hubo inviernos larguísimos y veranos muy cortos. Entonces es una época que los investigadores llaman hoy pequeña edad del hielo. No fue una edad del hielo real, ¿no es cierto? Pero se llama pequeña edad del hielo porque hubo inviernos que duraron 8 o 9 meses. Hay cuadros de aquella época en donde se ve gente que vivía en Holanda, que para ir de una ciudad a otra, en vez de ir en caballo o a pie por la costa, iba directamente por el borde de la orilla del mar en patines, porque había partes que se congelaban en invierno, ¿no? No todo, ciertamente todo el mar, pero sí partes de la costa que se congelaban, entonces a veces cortaban camino cruzando en patines para que vean el frío que hacía, ¿no? Bueno, eso hizo que hubiera 7 años aproximadamente de cosechas fallidas, que se solventaron con productos americanos que se compraban a muy buenos precios, y la gente no es que dejó de comer, que morían de hambre, pero pagaban muchísimo dinero. Y ciertamente hubo gente que murió de hambre, la que no tenía plata para comprar los productos más caros que venían de otros países, ¿no es cierto?, sobre todo de América. Y bueno, entonces esa racha de malas cosechas, el hecho de haber perdido la guerra de los 7 años, en vez de los ingleses que habían ganado, el hecho de sostener nuevas guerras contra los ingleses en Estados Unidos para perjudicar a los ingleses, a los franceses los perjudicó porque tuvieron que pagar esas expediciones militares, y bueno, y la mano de los impuestos se hizo cada vez más pesada. La iglesia no pagaba porque Francia era una nación católica, además la iglesia se dedicaba a la educación, a los pobres y a los enfermos, o sea que no solo no pagaba impuestos, sino que había un impuesto, el diezmo, que le daba el Estado a la iglesia, ¿eh? Y que me parece que era bastante poco, le daba un 10% de los ingresos o rentas de toda la corona, le daba un 10% a una institución que se encargaba de tres cosas que son las que más plata consumen a cualquier Estado moderno, aparte de la guerra: la educación, la atención de los pobres y los hospitales, ¿no? Bueno, le pagaba, creo yo, demasiado poco en realidad. Eh, pero bueno, lo cierto es que no pagaban impuestos, y es más, un 10% de todos los impuestos iban a la iglesia. Los nobles no pagaban porque eran los primos del rey. ¿Y quiénes pagaban? El pueblo llano. Pero en el pueblo llano había dos grupos: los burgueses y los campesinos y artesanos. Campesinos y artesanos no pagaban impuestos, estaban fundidos. Los artesanos no vendían ningún producto porque no había plata en la calle, como decimos nosotros acá en Argentina. No había gente común que comprara los productos del artesano, y el artesano no vendía. El campesino no tenía nada, 7 años seguidos de malas cosechas. ¿Quién podía pagar los impuestos? Los burgueses. La carga impositiva se hizo cada vez más pesada. Las nuevas ideas estaban, ya había gente que hablaba de revolución, de los derechos del hombre y del ciudadano. Eso sí es cierto, eso está y está en todos los libros, pero también es verdad que el detonante mayor fue la necesidad que tenían los burgueses de sacarse de encima una sociedad que en su momento fue útil, pero que ahora ya no les servía, ¿eh? Llegaba el momento del divorcio con la monarquía absoluta, de las oligarquías financieras con la monarquía absoluta. Y eso es lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa de 1789, la revolución burguesa por excelencia. Gracias por su paciencia y hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.